Buenos días, hoy es miércoles 17 de abril del año 2024. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Seguimos con las entrevistas sobre los temas de la política nacional. Nos acompaña el licenciado Francisco Escandón, analista, para que Pancho nos dé sus puntos de vista, su lectura sobre los últimos acontecimientos, lamentables todos, por cierto. Comenzando, Pancho, sobre su criterio, su lectura del impasse diplomático entre Ecuador y Colombia por el tema de Glass alojado en la embajada. Buenos días. Buenos días, Jaime. Gracias por la oportunidad. Me parece que es necesario valorar no tan solamente el desenlace, sino el desarrollo de este evento y tiene relación precisamente con un acuerdo, con un pacto de la impunidad que hicieron en la Asamblea Nacional para repartirse el Consejo Administrativo de la Legislatura y las diferentes comisiones, tanto socialcristianos como correístas y el gobierno de Noboa. Si usted se fija temporalmente en las fechas, cuando el señor Glass ingresó a la embajada mexicana, 2 días después se aprobó la ley de eficiencia económica, con lo cual el gobierno, apoyado por socialcristianos y correístas, perdonaron deudas por 2.500 millones de dólares a 500 grupos económicos de poder, pero adicionalmente allí determinaron en esa misma ley de eficiencia económica la creación de zonas francas en el Ecuador, con lo cual se les regulariza las políticas ambientales como las políticas laborales de nuestro país, y adicionalmente ya se le redujo en esa propia ley al 5% el IVA para los grandes constructores, para las inmobiliarias, que sobre todo benefician al Grupo Novis como al Grupo Uribe Schwarcos. Grupo Novis, que le pertenece a la tía del presidente de la República, la señora Isabel Novoa de Pontón. Entonces, fíjese, 2 días antes de lograr esta ley de eficiencia económica que sirve para los ricos, que sirve para los monopolios, el señor Glass estaba ya en la embajada mexicana. Y luego, después de un conjunto de 5 leyes económicas urgentes que envió el presidente a la Asamblea y en el cual coincidieron con los correístas y los socialcristianos, a las postrimerías de iniciar un nuevo periodo electoral para las elecciones del 2025. La consulta es una consulta intermedia, básicamente, pero lo de fondo es que las elecciones del 2025 están dedicados entre las distintas fuerzas políticas antes aliadas en dinamitar sus relaciones. Entonces, lo sucedido con la embajada mexicana no es justificable ni de uno ni de otro lado. No es justificable de que se le dé asilo a un delincuente como el señor Glass, porque es un delincuente con esas palabras y con Y además, mayúsculas. y además, Pancho, declarado huésped ilustre. Y no La es un juicio embajada. de valor, y no es un juicio de valor personal ni tampoco suyo, Jaime, porque coincidimos en aquello, sino son sentencias ejecutoriadas por la justicia en este país. El señor Glass no tiene otras características que ser un delincuente. Entonces, entregar un asilo a un delincuente, evidentemente, está, digamos, cuestionado y está prohibido por los acuerdos internacionales, por los convenios internacionales, la Convención de Caracas en específico, pero también es desdeñable. El fin no justifica los medios. Que el presidente de Noboa haya ingresado con policías y militares de esa forma de tener un delincuente en una embajada que es considerada en términos morochos como territorio extranjero. Es Pero como ¿cuál la era, invasión, pero pues. cuál era entonces, Francisco, la otra alternativa? Dejar que se escape. Es que yo he hecho precisamente reseña de cuándo comenzó la estadía del señor Glass en la Embajada de México para que se tenga en cuenta que la responsabilidad de que esté allí es precisamente del presidente Noboa y con la corresponsabilidad y la complicidad de correístas y socialcristianos. Ellos conocían cuál era efectivamente el acuerdo y el pacto, a razón de dar impunidad, y eso hemos conversado variadas veces, Jaime, a cuestión de entregar impunidad es votos en la Asamblea. Entonces, esas particularidades, no es que el gobierno no lo conocía, con premeditación, alevosía y ventaja permitieron aquello. Porque si es que tenía una visión de efectivamente detener al señor Glass, no le hubiesen permitido ingresar a la embajada en ese momento. Hablamos del mes de diciembre. Pero después de aquello, incluso, pongamos el ejercicio, se le fuga e ingresó dentro de la embajada. Había un conjunto de mecanismos para impedir de que el señor Glass se fugue hasta los Estados Unidos mexicanos.
Y ahí hay posibilidades que la propia inteligencia, si es que dos dedos tiene de la misma, podían haber ejecutado para evitar que Ahora, efectivamente pueda tomar el avión que le saque del país o para evitar que pueda salir efectivamente por las fronteras terrestres. ahora, tanto el gobierno de México como algunos aliados, Colombia, Venezuela, Nicaragua, están exigiendo que se le devuelva a Glass a la embajada. Ese no es el daño mayor. Yo creo que allí tiene plena, digamos, justificación desde el punto de vista de los llamados progresistas porque forma parte de su propio combo, ¿ya? Y se cubren las espaldas entre sí. Pero lo de fondo es qué sanciones o qué tipo de consecuencias tiene una acción de estas características para el Ecuador. Porque lo que ocurra entre correístas y el grupo de Novoa eh, tiene trascendencia, claro, está en el país, pero las consecuencias son mayores y trascienden precisamente de ese conflicto entre un caudillo y un intento de caudillo como es Noboa. ¿Y qué está detrás? Efectivamente, las sanciones no solamente diplomáticas y políticas que hasta el momento el Ecuador ha recibido. El rechazo de la comunidad internacional es apabullante, pero no es lo único que va a ocurrir. Va a ocurrir, entre otras cosas, de que exista un conjunto de afecciones económicas al país y en una endeble economía como la del Ecuador. Con mucho ojo, Jaime, antes del conflicto, de este impasse que hubo con México, el Fondo Monetario Internacional estableció previsiones que el Ecuador crecería en el año 2024 solo 0.1%, 0.1%. Podrá imaginarse Nada. usted qué significa efectivamente las sanciones económicas que están previstas desde un conjunto de países y un conjunto de organismos internacionales. Es un país que reclama, que supuestamente quiere seguridad jurídica para las inversiones, que supuestamente quiere incluso en la consulta popular el arbitraje internacional para asegurar precisamente a las corporaciones. Cometer un acto de estas características es deslizable y es efectivamente totalmente repudiado en la comunidad internacional. Y Pancho, veremos en los siguientes meses y también años, diría yo, meses y años, lo que significará las sanciones económicas y también las penalidades que tendrá que cumplir el Ecuador a propósito de probablemente quedar fuera del sistema de la ONU y quedar también fuera y tener más bien una sentencia de la Corte Internacional de Justicia. bien, Pancho, antes de pasar al tema de la consulta popular y referéndum del próximo día domingo, ¿y cómo mira usted el tema de estas declaraciones medio, eh, no sé cómo llamarle, de este expresidente prófugo de la justicia que está pidiendo inclusive que México bloquee el Golfo de Guayaquil para impedir la salida y el ingreso de barcos con mercadería? Es echar más leña al fuego. Correa es un pirómano que aprovechando de esta crisis diplomática generada por el presidente Noboa, claro está, pero le echa más leña al fuego. Y tiene eco en algunos de los presidentes de los llamados progresistas. Y es lamentable que pueda hacer opinión en esas características acá, queriendo sacar provecho de un incendio que está ardiendo en llamas del país y en la comunidad internacional. Fíjese, ayer el presidente Noboa no fue a la CELAC, envió a su canciller para que reciba no solamente palos, sino garrote discursivo desde otros presidentes. Fue condenada la acción del Ecuador y eso pasó desapercibido en los grandes medios de comunicación del país. Pero a esa razón, lo que hace el presidente Noboa es tratando de sacar el expresidente Correa, el prófugo Correa, quiere sacar ventaja efectivamente de los problemas que vive el país con un hecho muy concreto, con un interés de que le devuelvan a su íntimo amigo, el señor Glass, para que pueda Al salir del socio, país y puedan asistir. al socio de fechorías. Sí, sí, porque Claro. el señor Glass es el responsable de lo que ocurre, de los actos de corrupción en que ha sido imputado, y el señor Correa tiene pleno conocimiento de aquello y también tiene sentencias ejecutoriadas, pero lo teme llegar al Ecuador porque sabe cuál es su destino. Y hay un dato bastante importante en los juicios que se están ventilando precisamente en Miami a propósito de la vinculación que tiene el señor Politi. Ya no es solamente la justicia nacional, la justicia del Ecuador, la justicia suiza, Jaime.
a través de un testimonio de una de las empresas internacionales que estuvo ligada a propósito de los problemas de las coimas y los sobornos. Efectivamente, demuestran que el Ecuador estuvo vinculado a aquello y que el Estado ecuatoriano y sus principales autoridades dieron chance para que efectivamente se viva la fiesta de la corrupción. Y eso lo dice los juzgados suizos, no solamente los juzgados ecuatorianos. Bueno, ahora sí, ¿qué va a pasar, Pancho, el próximo día domingo, día de la consulta popular sobre varios temas, 11 preguntas que ha planteado el presidente, en donde lógicamente hay ecuatorianos que están a favor y ecuatorianos que están en contra, y cada uno con sus argumentos indicando por qué no se debe votar, por qué se debe votar en contra de la consulta y por qué se debería votar a favor de la consulta? El tema de Glass ¿cree usted que fue un golpe político del presidente Noboa para que el pueblo ecuatoriano le favorezca en la consulta? Nada tiene independencia de los fenómenos políticos que suceden. Nada es un tiro al aire. Todo Todo tiene fríamente relación. calculado. Todo estuvo fríamente calculado, pero me parece a mí que la reflexión va más allá. A pocas horas del desarrollo de las votaciones y los escrutinios de la consulta popular, está claro lo que inició siendo una ventaja favorable para el presidente Noboa, ahora puede transformarse en una derrota en al menos algunas de las preguntas del referéndum, en la parte del referéndum, que va desde la pregunta A hasta la pregunta E. Yo creo que de particular manera, en las preguntas D y en la pregunta E de la del referéndum, que tiene relación al arbitraje internacional y el contrato por horas, es donde mayor polémica, debate existe en el país. Ujú. Y a pesar que el presidente Novo ha tenido una ventaja, porque la institucionalidad del Estado está haciendo campaña en este momento que usted y yo, Jaime, estamos conversando aquí para Radio El Observador, los diferentes funcionarios de las instituciones del Estado, de los diferentes ministerios, están repartiendo propaganda y haciendo uso de la maquinaria Concejales, estatal. Pancho, concejales de la ciudad de Cuenca, concejales correístas, a pesar de que la ley prohíbe, están dedicados a promocionar el sí en la consulta. Los concejales cuencanos. Sí, y hay también funcionarios asambleístas y, pongamos, están en su pleno derecho, pero las condiciones, digamos, de igualdad en una y otra tesis para poder impulsar, digamos, los contenidos o los posicionamientos alrededor de las consultas es de plena inferioridad alrededor de los recursos económicos, del aparataje de aquellos que impulsamos las tesis del no. Pero el problema es que los problemas de gestión política, los problemas de credibilidad del gobierno, se está desacumulando una importante cantidad de opiniones alrededor del cuestionamiento al gobierno. Y no solamente a propósito de la consulta popular, sino es de la efectividad de las políticas públicas que ha planteado el señor Novoa, a propósito incluso de resolver los problemas de inseguridad, porque esta continúa, y además, sobre todo, de los problemas de orden políticos y económicos en el país. En inseguridad, Jaime, creo que es necesario solamente poquito limpiarse la vista, los ojos y mirar que continúa y que el llamado conflicto interno armado, la supuesta guerra que el presidente de la República declaró en enero, que coincide precisamente con sus altos índices de popularidad en ese entonces, ahora la realidad es necia y nos demuestra de que continúa y no ha sido resuelto absolutamente aquello y que a pesar que se diga a través de los grandes medios de comunicación que policías y fuerzas armadas están distribuidos por el territorio nacional garantizando nuestra seguridad, eso no existe. Y que los grandes cabecillas de los grupos mafiosos todavía siguen libres, ¿ya? Y que nombres vinculados con el narcotráfico, como aquel de aquella persona que bajo su hacienda, bajo su chanchera, tenía 20 toneladas de drogas de alrededor de $1.000 millones, todavía no se sabe porque es un secreto guardado bajo 8 llaves. Entonces, ¿ha sido efectivo la política de seguridad del gobierno? Me parece que está clara la respuesta. Pero además, los problemas políticos y económicos en el país es claro. El gobierno decidió incrementar el IVA con complicidad de correístas y socialcristianos. Y a pesar de que se pongan de cabeza, ellos cometieron el error por complicidad de no archivar el proyecto original del señor Novoa, razón por la cual tenemos un IVA del 15%.
Y eso nos dijeron que iba para esa plata, que iba a ser utilizada para resolver el problema de la inseguridad. Se va a recaudar 1.300 millones de dólares adicionales por concepto de IVA, esos 3 puntos adicionales, porque pasó del 12 al 15%. Pero ocurre que de los 1.300 millones de dólares que se va a recaudar, solo 200 va para el problema de la seguridad y los 1.100 va para resolver el problema de un hueco fiscal importante y para pagar sobre todo a los acreedores de los Claro. bonos de deuda interna. Entonces, esta política del gobierno indolente, porque mientras paga cumplidamente a los tenedores de los papeles de deuda, mientras efectivamente coquetea con el Fondo Monetario Internacional, mientras plantea el incremento al IVA, mientras está planteado para mayo eliminar el subsidio a los combustibles, mientras acaba de subir ya las gasolinas y también el gas de uso doméstico, el problema concreto es que el gobierno está coqueteándose con los sectores empresariales. Y fíjese usted, mientras a nosotros nos iba el IVA, a su tía le baja el IVA de la construcción. Es un gobierno empresarial. Pero súmele algo adicional, Jaime. Estos elementos tienen por objeto precisamente buscar un préstamo con el fondo de aproximadamente 4.000, 5.000 millones de dólares. Y eso es lo que el gobierno hará después de la consulta popular. ¿Y dónde van a tener los otros 5 o 6 mil millones de dólares para poder cubrir el déficit fiscal? Cáigase de la silla, agárrese bien, Jaime. De los 6.000 millones de dólares se supone que va a ser de deuda interna. Y uno de los principales acreedores va a ser el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 2.000 millones de dólares. Mientras no tiene usted medicinas, nuestro pueblo no puede ser atendido en la seguridad social porque nos dicen que no hay plata, que está en crisis, que no se ha entregado los suficientes recursos por parte del gobierno para las prestaciones de salud, de Pancho, jubilaciones. Lo que ocurre es que a ellos sí les prestan y no resuelve la cobertura para los trabajadores y jubilados y los pensionistas en general. Pancho, el próximo domingo, en la consulta referéndum, puede haber preguntas que el pueblo diga sí y otras preguntas que diga no. O sea, va a haber diferente, yo creo que va a ser una votación distinta a las anteriores, porque sobre todo, ¿cuáles han sido las preguntas más cuestionadas? Son la pregunta de ella, que tienen relación al arbitraje internacional y al trabajo por horas y el Claro. plazo fijo. Eso del tema del trabajo por hora también es una confusión porque ni la propia ministra sabe explicar claramente en cuánto mismo quedaría ese trabajo por horas. Si me permite, Jaime, permítame desarrollar la siguiente idea. A ver, la consulta popular, llamado así, tiene dos partes, una de referéndum y una estrictamente de consulta popular. De la pregunta de la A a la E son las preguntas de referéndum. Y de la F hasta la K, me parece, son las preguntas de consulta popular. El gobierno dice que con la consulta popular se va a resolver el problema de la inseguridad. Pero todas esas preguntas, dicen los anexos de la letra chiquita, que se requerirá que el presidente de la República envíe una ley después de 5 días de los resultados de la consulta popular para que sean discutidos en un plazo de 2 meses por la Asamblea Legislativa. Pero ahí no va a pasar. Por una sencilla razón, no va a ser aprobadas las reformas al COI, por más que el pueblo ecuatoriano vote sí. ¿Por qué? Porque el presidente Novoa dinamitó sus relaciones con los aliados. Los correístas dicen efectivamente que van a ser ahora, dice, fíjese usted, ahora sí van a hacer una oposición al señor Sí, Novoa, después de que colaboraron con él. Y eso significará de que no tiene los votos para aprobar esas reformas. Entonces, ¿para qué gastarse 60 millones de dólares si dinamitan las relaciones con sus socios correístas y ahora no van a tener los votos para aprobar esa reforma al COI? Irresponsable, claro. fíjese usted. Y en el tema del referéndum, si bien nos pueden decir que ahí está la extradición, que es un proceso muy largo, muy extremadamente largo, que se requiere un conjunto más de condiciones para que se haga efectivo, no es que al día siguiente que se apruebe esta pregunta, por ejemplo, de la extradición, vamos a enviar 3.000 colombianos o 2.000 venezolanos o el número que quieran ya fuera de las fronteras. No, no, se requiere de procesos que además de convenios entre los países demandantes de asilo y entregado el asilo, perdón, la extradición, tiene que cumplirse en gorrosos pasos. Pero el corazón de la consulta popular, la esencia misma son las preguntas alrededor del arbitraje internacional y alrededor efectivamente del trabajo por horas. Y las dos tienen relación, vínculos de interés del presidente Novoa, tanto a través del grupo Novoa como del grupo Novis. ¿Por qué? Bien,
porque se están disfrazando de inversiones extranjeras capitales de origen nacional. Entonces, la tía del presidente del Novoa, la señora Isabel Novoa de Pontón, dueña del grupo Novis, tiene capitales disfrazados de inversión extranjera directa en la minería y en los sectores petroleros. Y después de que no cumplen la consulta previa, después de que existan movilizaciones, reclamos, y ellos pretextarán de que eso conspira contra la inversión extranjera y nos sacarán millonadas de dólares. Y en el trabajo por horas, cuando ya usted esté desprovisto de 13º, 14º, es decir, de los décimos, estabilidad laboral, un conjunto de otros derechos, entonces van a pagarle como si se viviera de una esclavitud asalariada moderna, en donde reciba pocos recursos por un trabajo que lo hace y que va a ser efectivamente puesto en condiciones no solamente de inestabilidad, sino de precarización. Bien, gracias Pancho por la entrevista, gracias por los puntos de vista. Veamos qué pasa el próximo día domingo para continuar hablando sobre estos temas, pidiéndole su lectura. Mientras tanto, pues ojalá que de alguna manera retorne algo de paz al Ecuador, algo de paz, algo de seguridad, porque eso es lo que queremos, que haya trabajo, porque hay un desempleo muy alto y lógicamente esto es consecuencia también de esa delincuencia que existe, jóvenes que están desempleados después de haber estudiado varios años, de haberse sacrificado. Pero en fin, Pancho, gracias al licenciado Francisco Escandón, analista de temas políticos. Pancho, que tenga un buen día. Saludos, Jaime. Un abrazo para todos y todas.